Voy a invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro, en la carta a los Romanos, en el capítulo número 4. En el capítulo número 4. Romanos capítulo 4. Gloria a Dios. Bueno, los niños ya salen para su reunión especial. ¿Cuántos han encontrado Romanos capítulo 4? Muy bien, y ahora acompáñame por favor al verso número 6. Romanos 4, verso 6. Romanos 4, verso 6. Muy bien. Gloria a Dios. Luego seguimos hablando de todas las cosas que tenemos ganas de hablar, pero ahora vamos a... y quiero decirles también que ya muchos saben que el 30 de octubre al 6 de noviembre tenemos nuestra semana de misiones, la conferencia misionera. ¿Y quién sabe el lema de esta conferencia? Cuenta conmigo. Isaías capítulo 6, verso 8, el profeta cuando vio la gloria de Dios le dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y eso significa decirle al Señor: cuenta conmigo. Dios está buscando varones y mujeres, niños y ancianos que le digan: cuenta conmigo. Y así que van a venir predicadores, va para los niños, para los mayores. Toda la semana vamos a tener reuniones especiales. Va a ser una semana de avivamiento, de renovación, de búsqueda de Dios. Vendrán hermanos de otras iglesias también a acompañar, a compartir. Así que ya está abierta la inscripción para apuntarte y para que eches una mano. Todo aquel que quiera ser voluntario en la conferencia, pues háganoslo saber. Diríjase a Erika y dile: mira, yo quiero echar una mano, y ya veremos qué mano echa, si la derecha, la izquierda, las dos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Romanos capítulo 4, verso 6, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Una palabra que se repite 3 veces es bienaventurado. ¿Y quién sabe lo que significa bienaventurado? ¿Nadie lo sabe? Felices, dichosos, supremamente dichosos. Eso significa la palabra bienaventurado, tanto en el original en griego como en hebreo. Significa lo mismo. Feliz, bienaventurado, dichoso. Dios quiere que tú y yo seamos dichosos de verdad, felices de verdad, que nos vaya bien de verdad. Porque mira, sobre la felicidad hay muchas películas. De hecho, la felicidad es un gran negocio para hacer películas, para prometerla. Pero hay pocas experiencias de felicidad real y muchas menos enseñanzas. Mucha gente está ahí buscando ser feliz, preguntándose: ¿cómo puedo ser feliz? O diciendo: no sé por qué, pero no me siento feliz, no me siento dichoso, no estoy satisfecho. Y Dios ha enviado a Jesucristo para que tú y yo tengamos vida, y para que la tengamos como escasamente, rácanamente, ¿sí? En gotitas. Vida en pastillitas. No, vida en abundancia, vida para dar y vida para regalar. Dios es un Dios feliz. Dios no es un Dios amargado. Dios no es un Dios con cara de limón. Dios es un Dios feliz, y Él quiere que tú y yo seamos verdaderamente felices. La Biblia lo dice, Jesús lo enseñó, y hoy quiero compartir contigo una de las lecciones más importantes para que tú y yo aprendamos a vivir felices. Yo no sé si alguno quiere vivir infeliz. ¿Habrá alguno que quiera vivir desdichado, infeliz, amargado, insatisfecho? No, seguro que no. Ni aquí, ni ninguno que esté escuchando, diría yo. Porque tú y yo anhelamos, porque Dios nos ha creado para vivir
en felicidad, en bienaventuranza, pero no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a los cristianos que estaban en Roma, le dice, David habló de la felicidad del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, a quien Dios le da la salvación, no por lo que el hombre haya hecho. Y cita 2 versículos de un salmo, que es el Salmo número 32. Y me gustaría invitarte a ir a ese salmo, que abras ahora tu Biblia en el Salmo número 32, que es lo que cita el apóstol Pablo. Un salmo que Dios inspiró a David. Y fíjate lo que dice el Salmo 32 en el verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y nos enseña que la felicidad verdadera, una de las claves de vivir dichosos y felices, es que Dios no tenga nada de qué inculparme. Que delante de Dios mi foja de servicios esté inmaculada, que mi prontuario esté vacío. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que tenerlo a Dios inculpándonos de algo. Porque mira, la gente te puede echar la culpa de una cosa o de otra, pero la gente va, la gente viene, Dios permanece. Y tener a Dios diciendo, mira, has faltado, me has ofendido, has roto, has transgredido mi palabra. Eso es terrible. ¿Por qué? Bueno, porque significa tener a Dios no como amigo, sino como enemigo. Y muchas veces casi todo el mundo prefiere no pensar en que un día los hombres deberemos presentarnos delante de Dios y rendirle cuenta. Por diversos motivos, muchas veces no preferimos no pensar el día que Dios juzgará los secretos de los hombres. Muchas personas viven como si nunca tuvieran que dar cuenta de sus actos. Y entonces la Biblia dice que un día todo hombre deberá darle cuenta a Dios, deberá explicarle a Dios qué ha hecho en su vida y deberá pagar por sus faltas, inevitablemente. Así que si llegamos ese día con delitos en nuestra cuenta, pues pagaremos con la eternidad. Mucha gente prefiere no pensar, mucha gente prefiere vivir en una especie de letargo, en una especie de burbuja, de nube, pensando que no va a pasar nada. Muchos dicen que Dios es tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno, que no importa lo que cada uno haya hecho. Dios los va a salvar a todos. Bueno, sería un Dios muy corrupto, muy injusto, ¿no es cierto? Si Dios al peor delincuente cierra los ojos y se los deja pasar. Pero tú y yo sabemos que Dios es un Dios justo, un Dios que no da por inocente al culpable, un Dios que cuando ve una transgresión, un Dios que cuando ve un delito no cierra los ojos, lo ve. ¿Y ahora qué hace Dios con ese delito? Bueno, Dios es justo y tú y yo tenemos que pagar, porque si no, no fuera justo. Pero Dios también nos ama y ha provisto una solución. Y la solución ha sido muy sencilla. Y Él ha dicho, mira, tú has cometido un delito y tú tienes que pagar. Y la paga es la muerte. Pero yo voy a ocupar tu lugar y yo voy a morir por ti. Yo voy a pagar tu deuda. Yo voy a pagar tu delito. Y esto es lo que hizo Dios. Se hizo hombre, se llamó Jesús y en la cruz, Él que nunca había cometido ningún pecado, ningún delito, Él pagó, recibió el castigo que te merecías tú, que me merecía yo. Y esto es lo que dice David, la felicidad del hombre a quien Dios le hace salvo, no por lo que el hombre haya hecho, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Sabes? Hay gente que rehúye hablar del pecado porque sabe que no tiene cómo pagar. Entonces, una forma es negar. Bueno, no, yo no debo nada, pero sí, la deuda está. Otros se obsesionan con el pecado y tratan de pagarlo por ellos mismos. Imposible porque
el pecado se paga con la muerte eterna. O sea, ni aunque muriéramos la eternidad, pudiéramos terminar de pagarlo. En cambio, el Señor Jesús vino a darnos salvación, a darnos el perdón de pecados por la fe en su nombre. Y porque Él murió en la cruz, tú y yo podemos ser libres de morir, de enfrentarnos con la consecuencia de nuestros pecados y de nuestros errores. Y sabes que acá el salmista usa 3 palabras, ¿no? Transgresión, pecado e iniquidad. Son 3 palabras que son muy parecidas, pero cada una dice algo diferente. La primera palabra significa rebelión. Todos nos hemos rebelado contra Dios. No solamente a título individual, hay familias que viven en rebeldía a Dios. Hay naciones que viven en rebeldía a Dios. Y esa palabra es transgresión. La otra palabra, pecado, que usa el salmista, significa ofensa. Ofender a Dios. Porque hay cosas que, claro, no estoy rebelándome, pero le estoy ofendiendo. Y otros traducen esa palabra como errar el blanco. No estoy haciendo nada malo, pero no estoy haciendo lo bueno que tengo que hacer. Y la última palabra que usa acá David es iniquidad. La iniquidad significa la depravación propia de la naturaleza humana. También se traduce como maldad, nuestra maldad. Y 3 palabras que son parecidas, pero descubren un abanico. Y David dice: bienaventurado el hombre, qué feliz que es el hombre, qué dichosa que es la mujer, cuya transgresión, cuya rebelión ha sido perdonada, cuya ofensa ha sido cubierta, y a quien Dios no culpa de maldad, a quien Dios no tiene nada que decir. Romanos 5, verso 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Y sabes que Jesús, al morir en la cruz, nos da la mano, nos abre la puerta a poder vivir en paz con Dios. ¿Y qué significa vivir en paz con Dios? No deberle nada a Dios, estar a cuentas con Dios. Estar a cuentas con Dios. Viste que tenemos un dicho que dice: cuentas claras conservan amistades, ¿no es cierto? Tenemos un dicho por decir que, mira, cuando no te debo ni me debes, la amistad está cuidada. ¿Cuánto más con Dios, hermanos? ¿Cuánto más con Dios? Y por eso el mismo salmista, que usa 3 palabras para el pecado, usa 3 palabras para el perdón. Dice: perdonado, cubierto, y no atribuye iniquidad. Y eso es lo que Dios ha enviado a Jesucristo a hacer. A morir por ti, por mí, para que tu pecado, mi pecado, sea perdonado, cubierto, de tal forma que Dios no tenga nada que reprocharme, nada que inculparte a ti. Que delante de la justicia de Dios, delante del Dios que todo lo sabe, delante del Dios que todo lo conoce, tú y yo podamos estar absolutamente en paz. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, vas con el coche, sabes que tienes un foco que no funciona, de repente te ha vencido el seguro, no está pagado, y llegas y hay un control de la Guardia Civil. Y ahí tú pones cara de: no pasa nada, soy inocente, soy un padre de familia, pero por dentro empiezas a chorrear: que no me paren, que no me pidan los papeles, porque sabes que estás en error y te estás enfrentando a la autoridad. Es como cuando viene la inspección de Hacienda a un negocio y el negocio sabe que los libros no están correctos, ¿no? Qué terrible eso, hermano. Pero qué bueno es presentarse delante del Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, al cual ni tú ni yo podemos ocultarle nada porque lo sabe todo, y poder estar en paz con Dios porque Él no tiene nada que reprocharme. Y la Biblia dice que tú y yo podemos vivir sin que Dios tenga nada que reprocharnos. La Biblia enseña que tú y yo podemos vivir felices porque Dios no tiene nada que reprochar. Qué buena noticia. Qué buena noticia que tú y yo podemos aprender a vivir felices y podemos mantenernos a cuentas con Dios.
podemos mantenernos a cuentas con Dios. ¿Sabes que hoy en día personas que cometen delitos en una nación, una de los recursos es escaparse a otra nación? ¿Sabes? Donde rige otra ley, o dejar que pase el tiempo para que el delito, ¿cómo se llama?, prescriba, o se cambian de nombre y de identidad, ¿no? Y son trucos, o se esconden sus trapos sucios en algún paraíso fiscal donde la hacienda no puede llegar. Son trucos humanos para ocultar el delito, para ocultar la maldad. Sin embargo, sabes que Dios está en todos lados, Dios lo sabe todo, aunque nos disfracemos de lo que nos disfracemos, sabe quiénes somos. Delante de Dios las cosas no prescriben, los pecados siguen iguales que el primer día que se cometieron. La única solución delante de este Dios es aceptar que Jesús murió por ti, por mí, y pagó por todos tus pecados, por todos mis pecados, y que por la fe en su nombre yo tengo redención en su sangre, el perdón de pecados. Que es cierto que yo pequé y merezco un castigo, pero es cierto que Él pagó por mi castigo derramando su sangre, muriendo por mí. Eso es la justicia sin obras. Así que, hermanos, los pecados deben ser perdonados delante de Dios. Porque a mí mi abuelita me perdonaba todo. Y mi mamá y mi papá, que me querían mucho, me perdonaban. Bueno, se enfadaban, se enojaban conmigo, pero después no podían. Ellos eran mi papá, mi mamá. Pero mira, los pecados que te los perdone mi abuelita o mi mamá no le hace nada. Deben ser perdonados delante de Dios. Las cuentas deben estar zanjadas delante de Dios, delante de Él. Y eso significa que los pecados no deben ser ocultados, porque el hombre, por naturaleza, somos especialistas en ocultar los pecados. Tú ves a un niño, no sé si tú has tenido niños pequeños. El niño coge algo, no sé, un pedazo de tarta de la cocina y la mamá le dijo, no toques la tarta. Y el niño con toda la boca llena de crema pasa así, ocultando el pedazo de tarta. Y la mamá le dice, ¿qué tienes allá? Nada. Lo vemos en los niños, pero los adultos vamos por el mismo lado. Yo no. Pero la mujer que me diste por compañera, ella metió la pata. Yo víctima. Y el salmista, y te recuerdo que el salmista era David. David era un hombre de Dios, un hombre tremendo. David tiene un montón de características que luego van a venir en Cristo, en el Mesías. Sin embargo, este David, este hombre de Dios, este ungido de Dios, el dulce cantor de Israel, dice en el Salmo 32:3, si lo tienes lo lees, mientras callé, y dice David, yo callé. Y alguno dirá, bien, en boca cerrada no entran moscas. Pero dice David que mientras él calló, se ve que en algún momento él ocultó, no dijo nada, algo le empezó a suceder. Hubo un momento donde David empezó a callar su pecado, a no decir nada acerca de su pecado, a guardárselo para sí mismo. Y entonces David dice, mientras callé ese tiempo, algo me empezó a suceder. Mis huesos comenzaron a envejecerse. ¿Cómo que tus huesos comienzan a envejecer? Sí, dice, en mis huesos comencé a sentir dolores, dolencias. ¿Y por qué, David? Porque empecé a gemir todo el día. Y sabes que David dice, mientras yo intenté ocultar mi pecado, el gemido comenzó a brotar en mi alma. Y llegó hasta el punto que mis propios huesos comenzaron a ser afectados. Dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor. Y David dice, yo era como un árbol verde.
Yo era como una planta verde, yo estaba lleno de vitalidad, yo estaba lleno de fuerzas, de vida. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. David dice, mientras yo oculté mi pecado, me empezó a ocurrir algo tremendo, me empecé a secar. Esa palabra verdor significa jugo, zumo. Dice, me empecé a secar. Y el gemido empezó a gobernar mi alma. ¿Sabes que cuando uno empieza a secarse, el gemido, la queja, el descontento comienzan a subir en el alma? Dios quiere que de tu alma, de tu interior, de nuestro vientre corran ríos de agua viva. Dios quiere que habitemos en medio de lugares, de manantiales, de corrientes salutíferas, de bendición de Dios. Dios quiere que el Espíritu Santo nos inunde de tal manera que no tengamos sed, sino que seamos una fuente que salta para la vida eterna. Pero David dice, yo de ser una fuente me fui secando, me fui apagando. Y hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el primer motivo por el cual los pecados no deben ser ocultados es porque traen consecuencias al alma. Y la primera consecuencia que te trae es que nos secamos espiritualmente. Parece que esa corriente de agua que fluía a través mío, renovándome y haciendo de mi vida como si yo fuera una especie de huerto bien regado, ahora esa corriente va goteando, hasta que no fluye más. ¿Y qué pasa en un jardín cuando no fluye agua? Todo empieza a ponerse amarillo, todo empieza a ponerse mustio, todo empieza a perder color. Y luego, ¿qué sucede? Pues David dice, mi alma comenzó a ser inundada por el gemido. El gemido. Y finalmente mi cuerpo físico empezó a resentirse. No todas las enfermedades son fruto o producto o influencia de un pecado oculto, pero el pecado oculto siempre afecta al espíritu. Tal vez tú conozcas pecadores que gozan de una salud envidiable, pero están secos espiritualmente. Por otro lado, hay creyentes que están luchando con una dolencia física, pero tienen una fuente que salta. Me acuerdo del pastor Sebasto, que lo conocimos varios de nosotros. Él tenía que hacerse diálisis durante muchos años, luego estuvo trasplantado un riñón, pero él te hablaba y ya era una fuente que fluía, que bendecía sus palabras, su enseñanza, su presencia. Hermanos, los pecados no deben ser ocultados. Tenemos la tendencia a ocultar los pecados desde pequeñitos. Somos expertos en disfrazar y ocultar el pecado. Eso de levantar la alfombra y barrer todo bajo la alfombra y volver a barrer. Mira, venimos haciendo eso desde que nacemos. Pero trae consecuencias. Algunos tratan el pecado como enfermedad. Y es cierto que desde el punto de vista médico o científico hay cuestiones que pueden ser vistas como enfermedades. El alcoholismo. Y claro que se requiere ayuda y tratamiento, pero delante de Dios es un pecado. Otros tratan de justificar. Oye, todo el mundo lo hace. Oiga, pastor, ¿por qué me dice a mí usted y todos los demás en la iglesia qué? Vale, pero ver lo que hacen los demás en la iglesia no te limpia de tu pecado. Yo puedo decirle, Señor, hay mucha gente pecadora en el mundo, y el Señor dice, sí, ya lo sé, pero te estoy hablando de lo que haces tú. Echarle la culpa a los demás tampoco funciona. El pecado permanece. Hacer buenas obras para limpiar el pecado tampoco. Jeremías dice, aunque amontones jabón y lejía sobre ti, la mancha de tu pecado va a permanecer delante de mí. Aunque intentes portarte bien y hacer buenas cosas, eso está bien, es bueno, pero el pecado no le hace ni cosquillas. Lo único que limpia con eficacia el pecado es la sangre de Cristo. ¿Sabes? Vivimos en un tiempo donde
lo que dijo Isaías en el capítulo 5:20 se cumple. Dice, ay de ustedes los que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Y vivimos en un tiempo donde mucha gente a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Han descubierto la forma de no reconocer su pecado cambiándole el nombre. Y entonces, por ejemplo, qué sé yo, hablar consigo mismo, dicen que es sabiduría. ¿Qué cosa no? La Biblia dice que hablemos con Dios. Que hablemos con Dios, que escuchemos a Dios. Si alguien es bondadoso, le dicen que es ingenuo. Cosa no. La Biblia dice que estemos llenos de bondad. Si alguien perdona, le dicen que es un débil. Cuando la Biblia dice que perdonemos como Dios nos perdona a nosotros. A la fornicación le llaman libertad. La Biblia dice que los que practican la fornicación no heredarán el reino de los cielos. A la homosexualidad la llaman legítima opción de vida. La Biblia dice exactamente otra cosa. La mentira dice, no, es astucia, no es mentira. Oye, la mentira es mentira. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. No hay mentiras piadosas y mentiras pecaminosas. No, la mentira siempre es mentira. Y así, ¿no? Al odio le dicen, no, es deseo de justicia. Oye, el odio es odio. La justicia es otra cosa. A la avaricia le llaman ahorro. La Biblia dice que se quite la avaricia de nuestra vida, pero yo no es que estoy ahorrando, no es que yo soy avaro. No es que no me conformo y siempre quiero tener más. Es que hay que pensar en el porvenir. Cuando se burlan de alguien dicen que están gozando. Gozando a costillas del otro, ¿no? Del que está escarnecido. En fin. Dicen que el matrimonio es una prisión. ¿No? Dios tiene otro concepto del matrimonio. Entonces, cuando le son infieles a su cónyuge, dicen, es que me abrieron la jaula. Entonces, estos trucos humanos para no llamar al pecado por su nombre, pecado. ¿Sabes? Los pecados no deben ser ocultados de ninguna manera, ni maquillados. ¿Y qué es lo que hay que hacer con los pecados? El salmista dice en el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Saben lo que hay que hacer con el pecado? Confesarlo delante de Dios. ¿Qué pecado? El mío. Hay personas que son expertas en confesarle a Dios los pecados de todo el mundo. Pero el suyo no. El suyo se olvida justamente cuando llega la parte más interesante. No, pero... Y van tirando el balón afuera, ¿no? Tiran los balones fuera. Pero el salmista dijo, vamos a hacer algo. Yo hice algo. Yo tomé una decisión. Mi pecado, mi iniquidad, mi maldad, yo se la declaré al Señor y se la confesé. Y confesar, ¿sabe lo que significa? Le mostré mis manos. Le mostré. ¿Vieron cuando alguien es detenido por la policía en las películas? Pero dicen, las manos donde pueda verlas. Claro. Y sabe que confesar es poner las manos delante de Dios. Señor, aquí está. Esto es lo que hay. No hay nada que ocultar. Nada por aquí, nada por allá. ¿Sabes? El salmista dijo, mi pecado te declaré, no encubrí yo mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú me perdonaste. Tan pronto como confesé, tan pronto como fui perdonado. Tan pronto como declaré, mi expediente fue limpio. Mi prontuario se limpió. Delante de Dios fui declarado inocente. En 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas,
Si decimos que yo tengo comunión con Dios, pero ando escondiendo cosas que yo hago mal delante de Dios, cosas que son desagradables para Dios, cosas que no son lo que Dios quiere que yo haga. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y la verdad no está en nosotros, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Sabes? Jesús dijo, el que hace lo malo no viene a la luz para no ser reprendido por lo que está haciendo. La reacción natural nuestra cuando hacemos algo malo es lo ocultamos para que nadie nos reprenda, ni Dios ni la gente. Sin embargo, dice la palabra de Dios que si andamos en luz, Jesús dijo, el que hace lo bueno viene a la luz para que se vea que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabes qué ocurre cuando en un negocio hay cosas ilegales? Hay una contabilidad B, hay un libro en B. ¿Sabes? Hay toda una economía sumergida, oculta. Pero el que hace lo bueno tiene todos los libros en A. Y si viene la inspección, dice, mira, acá está todo, ahí ya está, ahí están los papeles, vean ustedes, hagan la auditoría que quieran. Y el apóstol Juan dice, si andamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Sabes que cuando andamos en tinieblas, la comunión con los demás se empieza a resentir? Ya no hay tanta comunión. Primeramente perdemos comunión con Dios porque andamos escondiendo cosas, pero luego empezamos a perder comunión con la gente de Dios. Nos alejamos de la gente de Dios porque la gente de Dios es la que nos puede decir, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, no hagas esto. Y como no nos gusta que nos digan lo que hacemos mal, entonces nos buscamos ¿quién? Gente que no es de Dios para que nos den la razón. No, esto sí que me comprende, este es un amigo de verdad. Porque él me acompaña a robar, ¿sabes? Él está conmigo en las buenas y en las malas. Y dice la palabra de Dios, dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y cómo funciona esto? Es sencillo. El apóstol Juan dijo en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos. El salmista decía, Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Presérvame de la soberbia, porque entonces seré íntegro, limpio y libre de gran rebelión. Porque no hay nada peor que decir, yo no he hecho nada malo. Yo no tengo pecado. El apóstol Pablo dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Que yo diga yo no he hecho nada malo no significa que no lo haya hecho. Porque a mis ojos no he hecho nada malo, pero delante de Dios quizás sí estoy haciendo algo malo y no me doy cuenta. Por eso el salmista le decía, Señor, escudriñame, inquiéreme, examíname. Es como el que va al médico, el médico dice, ¿cómo le va? Fenómeno, doctor. Me siento un jabato, estoy hecho una lechuga. Bueno, vamos a hacerle un escáner, vamos a hacerle una analítica. Y después el escáner, la analítica... Dice, mire, lo lamento, pero hay cosas para arreglar en su vida. Entonces, dice la palabra de Dios que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros y nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, si somos capaces de reconocer delante de Dios, de declarar, como decía el salmista David, de declarar nuestros pecados. Y insisto en este asunto, mi pecado, no el de mi vecino. A mí me es fácil declarar el pecado de mi vecino. El mío es el que interesa. El mío, si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya encima, porque la maldad es la que nos lleva a pecar. Y hermanos, los pecados deben ser confesados para recibir el perdón. Sin confesión delante de Dios, no hay perdón delante de Dios.
No vale que yo le diga Señor, porque a veces oramos y decimos, oh Señor, qué sé yo, límpiame de toda maldad. Y el Señor dice, vale, pero primero confiesa. Porque mi parte es confesar, la de Él es limpiar. Pero no hay limpieza sin confesar. Es como aquel que le dice al otro, bueno, si en algo te he ofendido, te pido perdón. Bueno, el gesto es bueno, pero no vale de nada. Porque como decir, si en algo te he ofendido, como diciendo yo, no, mira, te he ofendido, perdóname, te he pisado el dedo gordo cuando me fui a sentar, discúlpame, lo hice sin querer. ¿Sabes? Jesús dijo en Mateo 6:12, cuando le pidieron que les enseñe a orar, dijo, cuando oréis, decid, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús enseñó que cada vez que tú y yo hablemos con Dios, hay que incluir la limpieza de los pecados. La limpieza, Señor, perdóname mis deudas. Hoy, Señor, he metido la pata en esto, he metido la pata en otro, he abierto la boca y dije lo que... Y he pensado, porque sabes que en el mundo religioso de los judíos, todo era cuestión de imagen y conducta. Lo llamaríamos en el siglo XXI aquí en España postureo. Todo era cuestión de lo que parecía, de lo que ponías en el Facebook. Pero Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Oísteis que fue dicho, no matarás. Oh, yo no he matado a nadie. Pero cualquiera que le diga estúpido a su hermano, ya es reo de juicio eterno. ¿Ah? Porque los judíos vivían dependiendo de los actos externos, entonces mientras que externamente no se hacía nada malo, la persona estaba limpia delante de Dios. Pero Jesús dijo, mira, Dios ve el corazón, no lo que está delante de sus ojos. Y entonces Jesús dijo, cuando ustedes oréis, decid, perdónanos nuestras deudas. Y esto es algo continuo, hermanos, porque tal vez yo experimenté el perdón de mis pecados, la culpa me agobiaba, mis delitos me perseguían, tenía pesadillas con las cosas malas que yo había hecho hasta el día que alguien me habló que Jesús murió por mí y lo creí y recibí la liberación de esa culpa y me sentí limpio e inocente hace 23 años. ¿Qué pasó de los 23 años hasta aquí? Pues mira, Jesús dijo cada día necesitamos el perdón de los pecados. Cada día necesitamos ser perdonados. Cada día necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios. A mí me enseñaron cuando era chico que cuando me portaba mal tenía que ir a un religioso y confesarme. Y ahí íbamos, eso lo hacíamos en el colegio, y estábamos en la fila, y cada uno empezaba a hacer la cuenta, a ver cuántas cosas. Entonces me decía, hijo, ¿qué has hecho? Y uno le decía, bueno, no sé, intenté copiarme en la última lección, no hice caso a mi papá. Uno hacía una lista, pero resulta que eso lo hacían cada 4 meses, venía el religioso al colegio, y el resto de los días Jesús dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, perdóname mis pecados. Perdóname. Pero también Jesús dijo algo más. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Jesús dijo un poquito más adelante en Mateo 6:14, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y Jesús explicó que si yo quiero el perdón que Él me da por medio de Jesús, también tengo que estar dispuesto a que lo reciba mi vecino, que lo reciba mi enemigo, que lo reciba mi hermano, que lo reciba mi compañero. Porque cuando Jesús murió en la cruz, murió por todos. Y de la misma manera que yo me beneficio de esa ley del perdón dada por Dios en Cristo Jesús, no le puedo negar el acceso a la ley al otro, porque si se lo niego, me lo niego a mí. Y si no quiero perdonar, no acepto el perdón, yo tampoco. Y si no acepto el perdón, mi pecado permanece. Mi prontuario va acumulando delitos. Y hermanos, tenemos una increíble capacidad de acumular
ofensa delante de Dios. Siempre pienso en el día que llegué en el año 92 al aeropuerto de Barajas, y los aeropuertos son lindos, pues están todos limpitos, lustrosos, esos baños, esos pasillos, pero había huelga de los servicios de limpieza y Barajas era un auténtico basurero. ¿Y por qué? Porque pasan miles de personas y cada persona tira su envoltorio, su papel, y entonces la basura se va acumulando. No nos damos cuenta porque permanentemente hay gente limpiando en Barajas. Permanentemente están limpiando. Y tú y yo hemos llegado oliendo bastante bien. Nadie se ha levantado por el olor del que tiene al lado, porque nos hemos bañado, duchado, lavado o perfumado hace poquito tiempo. ¿A que sí? Pero si dejamos de bañarnos, de ducharnos, ¿qué ocurre con el olor? Empieza a aumentar. Porque es así, porque estamos generando toxinas y olores. Por eso Jesús dijo, cuando oréis, pedid el pan nuestro de cada día, pero perdonad cada día a los que os ofenden, porque cada día hay personas que nos ofenden, que hacen cosas contra nosotros delante de la palabra de Dios. Hermanos, el pecado es pecado delante de Dios. No vale que un niño diga, voy a perdonar a mi papá por mandarme a acostar a la cama a las 10 de la noche. Aunque no te gustó, no es un pecado. Porque la Biblia dice, padres, criad a vuestros hijos. Porque a veces inventamos el pecado del otro. Cuando algo no me gusta, digo que es un pecado. No, el pecado debe ser delante de Dios. Cuando alguien transgrede la palabra de Dios delante conmigo, entonces sí está pecando. Pero si no la transgrede, yo no puedo decir, es que has pecado contra mí. Pero cuando alguien transgrede, y cada día hay gente que transgrede la palabra de Dios contra nosotros. Cada día hay gente que transgrede la palabra de Dios contra nosotros. Jesús dijo, perdónalo. Tal vez nos pueda parecer difícil esto, ¿no? Pero con lo que me hizo lo voy a perdonar. No, se merece, vamos, el infierno ya mismo, infierno express. Bueno, Jesús dijo que un hombre tenía 2 deudores, ¿no es cierto? Uno le debía una cantidad de dinero bastante escasa y claro, cuando dijo págame, no tenía y dice, bueno, pues nada, hay que embargarte. No, por favor, ten misericordia, no hagas esto. Y tuvo misericordia de él y lo perdonó. Pero salió el que había sido perdonado de una deuda, por decir, 1.000 euros, por decir. Pero, perdón, él debía una cantidad terrible de dinero, como 1.000.000 de euros. Y se encontró con otro que le debía 1.000 euros y se acordó, uy, este me debe 1.000 euros. Lo cogió del cuello y dice, págame lo que me debes. Y el otro dijo, mira, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo, pero dame tiempo. Mira que las cosas vienen mal, pero yo te lo voy a pagar. Y lo agarró del cuello y no lo soltó hasta meterlo en la cárcel. Y entonces se enteró el hombre que le había perdonado el 1.000.000 de euros y lo llamó y le dijo, qué malo que eres, pero qué mal bicho que eres. Esta es una versión popular. Qué mala entraña que tienes tú, Yo te perdoné 1.000.000 de euros. Porque me rogaste, porque no sé, tuve misericordia de ti. ¿Y tú? ¿Tan duro te pusiste? Que al que te debía 1.000, lo mandaste a la cárcel. Ahora, tú a la cárcel también. Hasta que me pagues todo lo que me debes. O sea, vamos, todavía están pagando los nietos de la deuda. Y Jesús dijo, así hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón a vuestros hermanos sus ofensas. Perdonar es dar lo que hemos recibido. Perdonar significa, como Él me perdona, yo perdono. Yo perdono. Hermanos, si queremos aprender a vivir felices, tenemos que aprender a mantenernos a cuenta con Dios. Tenemos que aprender a mantener la cuenta con Dios, porque el pecado afecta el espíritu, afecta el alma y puede afectar el cuerpo. Pero hay un remedio que se llama Jesucristo. Y la forma de tomar ese remedio es confesar mi pecado al Padre y pedirle en el nombre de Jesucristo que me perdone y recibir el perdón. Porque hay gente que no recibe el perdón. Hay gente que se machaca noche y día, pide perdón una vez, el Padre lo perdona en el nombre de Jesús y al día siguiente vuelve y dice, pero Padre, yo te he ofendido, ¿qué hiciste? Yo
no sé, robé. No sé de qué me estás hablando. Yo ya no me acuerdo más. Me olvidaré de sus pecados, dice la Biblia. Pero este insiste, no, pero acuérdate que yo. Y no aceptan el perdón. Prefieren machacarse día y noche. Eso es justicia propia. El perdón hay que saber recibir. Hay que saber recibirlo. Hay que saber recibirlo. Amén. Dice la Biblia que el que perdona la falta crea un lazo de amistad. El que insiste en la falta y la divulga separa a los mejores amigos. No, porque no te sabe lo mismo. Y todas te pones entera. Cuando tú y yo le pedimos perdón a Dios en el nombre de Jesús, Él nos perdona y se olvida. Ya no nos reclama más. ¿Amén? Ahora, el salmista agregó algo y para terminar quiero leerlo. Dijo en el Salmo 32:6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Y algo va a suceder. Cuando tú y yo nos mantenemos a cuentas con Dios, suceden cosas maravillosas. Primero, en la inundación de las muchas aguas, no llegarán estas a Él. ¿Sabes lo que ocurre cuando el hombre, la mujer de Dios se mantiene a cuentas con Dios? No porque seamos dechados de perfección, sino porque somos humildes y transparentes y en nuestro espíritu no hay engaño ni superchería. ¿Sabes lo que sucede? Oramos siempre por esto, pero cuando oramos siempre por esto, en la inundación de las muchas aguas no llegan estas. ¿Qué quiere decir? En la adversidad, cuando viene ese tsunami que parece que arrastra todo lo que nos rodea, no llega a ti. Aleluya. Dijo David 32:7, Señor, tú eres mi refugio. No llegan a mí porque tú me levantas, porque tú me pones como una especie de torre de protección. Tú eres mi refugio. Y dice, me guardarás de la angustia. ¿Qué pasa, hermanos, cuando se viene sobre nosotros una ola de adversidad? El alma se angustia. Nos vemos en estrecho. Parece que se nos encoge el corazón, que se nos atraganta, tenemos un nudo en la garganta cuando veo que se nos viene algo encima. Pero el salmista decía, el hombre que ora al Señor en todo tiempo para mantenerse a cuentas con Dios y declara y confiesa y recibe el perdón de sus pecados, cuando viene el tsunami no llega hasta él, y cuando viene la adversidad no se angustia, porque Dios lo rodea con cánticos de liberación. Aleluya, dar un aplauso. Él es capaz de rodearte con un cántico de liberación. Aleluya. Hay una traducción que dice, Dios gritará a voces que Él te ha salvado. El cántico de liberación es el cántico de Dios. Aleluya. En 32:8, miren qué lindo dice, Dios empieza a hablar y le dice al salmista David, te haré entender. ¿Cuántos están buscando entender algo en su vida? ¿Cuántos le están diciendo, Señor, hay algo que no entiendo lo que tengo que hacer? ¿Habrá alguien aquí que necesita entender algo? Poca gente necesita entender. Bueno, ya te hará falta, no te preocupes. Pero dice Dios, yo te haré entender. Yo te haré entender. Señor, no entiendo lo que está pasando. Yo te haré entender. Señor, no entiendo lo que hay que hacer. Yo te haré entender. Señor, no entiendo cómo reaccionar. Yo te haré entender. Señor, no sé qué paso dar. Yo te haré entender. Señor, tengo la mente que parece que tengo un ladrillo. Yo te haré entender. Señor, no me entra en la cabeza. Yo te haré entender. Aleluya. Y dice, y te enseñaré el camino que debes andar. Te haré entender y te mostraré lo que tienes que hacer. Aleluya. Qué promesa tremenda. Sabes que Cristo es para nosotros sabiduría de Dios. Así como Dios dice, diga al débil, fuerte soy. La Biblia dice, si alguno quiere ser sabio, hágase ignorante y Dios le hará sabio. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión.
Pero también dice la palabra de Dios que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y se la va a dar abundantemente y sin reproche. No tenemos que ser luminarias, ni lumbreritas, ni gente astuta, ni gente sagaz. Y si te sientes medio tonto, gloria a Dios, porque entonces le vas a pedir sabiduría a Dios. Dios te hará sabio, Dios te hará entender, Dios te explicará lo que tienes que hacer. Él te enseñará el camino, Él te va a instruir. ¡Aleluya! Es una promesa de parte de Dios. Yo te haré entender, yo te enseñaré el camino que debes andar. No estás huérfano, no eres una oveja perdida. Yo soy tu buen pastor, yo te voy a guiar, dice el Señor Jesús. Aleluya. Yo te guiaré por sendas de justicia por amor de mi nombre, Salmo 23. ¿Sabes? Lo contrario al pecado es la guía del Señor. Pecado es transgredir, rebelarte contra Dios. Pecado es errar el blanco. Pecado es esa maldad que traemos de fábrica. Pero el Señor nos ha llevado a su prado, a su redil. Él es nuestro pastor, Él nos guía. Él nos hace andar por sendas de justicia. Él nos hace andar por donde debemos andar. Y alguno dirá, tal vez de los que estén escuchando, claro, eso decía yo. Dios nos va a meter en vereda. Ya sabía yo que a esto iba a llegar el pastor, inevitablemente. Que Dios se saca el cinto y nos va a poner en vereda más rápido que tarde. Ese inefable método materno de la chancla. Porque algunos conciben a Dios así, como un Dios de chancla. Lamento desilusionar. Dios no es como tu mamá. Es mejor. Porque cuando Dios guía, dice en el Salmo 32:9, yo te haré entender, yo te enseñaré el camino. ¿Cuántos quieren que Dios les enseñe? ¿Cuántos quieren que Dios les muestre el camino? Ahora dice, no seas como el caballo, ni como el mulo, que no tienen entendimiento. Que si no los sujetas con un cabestro y con freno, no se acercan a ti. Dios no es un domador de caballos. Dios no es un entrenador de mulas. ¿Has visto alguna vez un pastor jineteando una oveja? ¿Has visto eso? No. Porque la oveja no es el caballo, la oveja no es un mulo. El caballo, si no lo domas de esa forma, así, imposible. Y el mulo, cuando se obstina, no hay quien lo mueva, mejor déjalo ahí, que se cansa. Por eso dice Dios, no seas desbocado como un caballo, no seas potrillo. Pero tampoco seas un mulo de esos R, a piñón fijo. Yo digo que es queso y aunque sepa jabón, sigue siendo queso. No seas así, dice Dios. Yo te haré entender y yo te enseñaré el camino si tú me escuchas. Si tú me haces caso. Yo no voy a ir con el lazo. Venga a la iglesia, vamos, congréguese. No. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. No escuchan la voz de los extraños. Ser cristiano es seguir voluntariamente a Jesús. Algunos piensan que Jesús es como mamá. Niño come, niño come, niño come. Algunos tal vez piensan que Jesús es como la mamá. ¿Vieron cuando el niño no quiere comer? Entonces la mamá empieza el avioncito. A ver, ahí viene la palabra de Dios, ahí viene. Toca la palabra de Dios. O como el médico que te entretiene y después ¡pa! Te pinchan. No es así, Dios no es así. No es así. Dios llama, tú y yo respondemos. Jesús no persiguió a ningún discípulo para que lo siga. Jesús no persiguió a nadie. No, síganme, muchachos, síganme que conmigo tienen la vida eterna. No, no se la pierdan. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, sígame.
Y el que viene en pos de mí y ama más a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hermana, a su esposo, su hija, su coche, su canario, su perro, su pececito, su Barça, su Madrid, no podrá seguirme. Hermano, a veces pensamos que Dios es un Dios que tiene que andar atándonos y obligándonos y empujándonos y presionándonos para que nosotros le hagamos el favor de obedecerle. No es así. No es así. Cuando a los discípulos les pareció que en un momento era difícil lo que Jesús decía, Jesús dijo, oye, ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro dijo, pero Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabes? Una de las cosas que caracterizan a las sectas destructivas es el sistema de coacción para que la gente haga cosas. El sistema de amenazas, manipulación y presión para que la gente haga lo que se dice que tiene que hacer. Dios no es así. Dios dice, mira, aquí estoy, he muerto por ti, te extiendo la mano, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo te enseñaré y yo te guiaré y prometo llevarte a lugares de delicados pastos, prometo hacerte reposar junto a aguas de reposo, prometo estar contigo en valle de muerte, prometo guiarte por sendas de justicia, prometo llevarte a mesas de banquete donde tu copa estará rebosando y tú estarás lleno de la unción, prometo llevarte a la casa de Dios si tú me sigues voluntariamente. Voluntariamente. Por eso dice, no seas como el caballo o como el mulo que hay que meterle una rienda para que hagan algo. Dios no se mueve con la obligación. Dios llama y nosotros contestamos. Y sabes, termina el salmista diciendo en el Salmo 32, 10 y 11, resume un poco toda esta historia. Y dice, muchos dolores habrá para el impío. Porque eso es verdad. El hombre y la mujer que transgreden la palabra de Dios, que no se sujetan a la palabra de Dios, que viven en pecado, practican el pecado, se gozan en las cosas que a Dios le desagrada, muchos dolores habrá. Muchos dolores habrá para el impío. Mas al que espera en Dios, la misericordia le rodea. ¿Sabes lo único que sucede cuando tú y yo nos dejamos guiar por el Señor, nos dejamos enseñar por el Señor? Simplemente que vemos la misericordia de Dios rodeando nuestra vida, como una nube. Y por eso termina diciendo el salmista, alegraos en Dios y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermanos, aprender a vivir feliz, tiene que ver con mantenernos a cuentas con Dios cada día. No sé si lo has hecho hoy, pero no dejes que pase este día sin hacer cuentas con Dios. Haz cuentas, hermano. Haz cuentas y si encuentras que le debes a Dios, pide perdón. No discutas, no argumentes, no le cuentes a Dios historias raras. Dile, perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Me arrepiento. Amén. Ponte a cuentas con Dios. Declara, confiesa tu pecado. Él te perdona instantáneamente. Él te perdona instantáneamente. Y en segundo lugar, mantén tu vida en comunión con Dios. Mantén, porque la comunión con Dios es liberación. La comunión con Dios es protección. La comunión con Dios es gozo en la misericordia. La comunión con Dios es sigue la dirección de Dios. Sigue con alegría lo que la palabra de Dios enseña. Sigamos con alegría lo que el Espíritu Santo nos dice. Porque Dios quiere que tú y yo seamos felices de verdad. Felices de verdad. Aleluya. Por un momento te voy a invitar a cerrar tus ojos. Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, yo le amaré, yo me manifestaré a él. Antes de irnos a nuestras casas, a almorzar juntos, lo que sea,
¿Qué te parece si ponemos en práctica esta palabra? Tal vez lo hiciste ya hoy a la mañana, ¿no? Pero, ¿qué te parece si nos ponemos a cuentas con Dios? ¿Qué te parece si, en vez de ocultar y tapar, en vez de echarle la culpa al otro, o de mirar solo lo que los demás hacen, venimos tú y yo, le decimos: Padre, perdóname. Señor Jesús, perdóname. Mis errores, mis transgresiones, mis ofensas, perdóname. ¿Por qué nos vamos a ir de aquí con una culpa, con una carga? ¿Por qué nos vamos a ir de aquí distanciados con el que nos ama? Vamos a reconciliarnos plenamente con Dios. Vamos a confesar nuestras transgresiones delante de Dios en oración. Quiero invitarte a orar en este día delante de Dios. Lo sabe todo. Sabe nuestro levantar y nuestro acostarnos. Conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Por eso podemos pedirle perdón y recibir el perdón en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Por qué vamos a estar secos? ¿Por qué nuestro verdor se va a volver en sequedad? Vamos a confesar a Dios nuestras equivocaciones y recibir de Dios ese perdón completo, precioso. Porque es cierto que lo que hice merece un castigo, pero es cierto que Jesús recibió ese castigo en mi lugar, para que yo, creyendo en Jesús, pueda recibir el perdón. Aleluya. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Danos en este día convicción de pecado, de juicio y de justicia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a dejar a un lado la justicia propia, el ocultamiento, la mentira. Ayúdanos a desechar el querer lavar nuestras equivocaciones portándonos bien. Ayúdanos, Señor, delante de ti a reconocer nuestro error. Espíritu Santo, háblanos a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Y ayúdanos a orar como conviene. Ayúdanos a confesar y recibir ese perdón maravilloso, ese perdón ilimitado, ese perdón que es completo, el perdón de Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a zanjar las cuestiones del pecado. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a recuperar plena comunión. Que ninguno de nosotros tenga que aparentar que está en comunión, sino que estemos en comunión. Que no haya nada entre Él y yo que me aleje de Él. Señor, ayúdanos a desechar lo que nos aleja de Dios. Ayúdanos a desecharlo. Cualquier cosa que nos separa de Jesús, ayúdanos a dejarlo a un lado. Ayúdanos a buscar, recuperar una amistad con Jesús. Amistad con Dios, amistad plena. Porque esa amistad es protección, Señor. Esa amistad es liberación. Esa amistad, Señor, es gozo, es alegría por tu gran misericordia. Señor, ayúdanos a entender. Muéstranos el camino que debemos andar. Y andaremos en Él. Haremos caso. Dejaremos de ser ariscos. Dejaremos de huir de tu voluntad, Señor. Nos rendiremos a ti con alegría, con gozo. Vendremos a tu presencia con ganas de hacerte caso, Señor. Con anhelo de hacer tu voluntad. Porque tus mandamientos no son gravosos. Tu voluntad, Señor, es buena, es agradable, es perfecta. En esta tarde, Espíritu Santo, rodéanos y háblanos. En esta tarde, Señor, que cada uno de los que estamos aquí recuperemos el verdor, recuperemos la frescura espiritual, el gemido huya de nuestro corazón y aún el cuerpo reciba sanidad,
Reciba medicina. Habla con Dios, aprovecha estos últimos instantes. Habla con el Señor. Habla con Jesús. Habla con Él. Aleluya. Espíritu Santo, llévanos por senda de justicia en este día. Llévanos de la mano de Jesús. Llévanos. Bendito Rey. Bendito Dios. Bendito Rey. Bendito Dios. Es una palabra tan sencilla. Decirle: Dios, perdóname. En el nombre de Jesús. Recibe el perdón. Que ninguno viva seco, en lugar árido. Dios quiere que seas feliz, que aprendas a vivir feliz en comunión con Él. Dios quiere enseñarnos cada día a mantenernos a cuenta con Él, a mantenernos en comunión con Él. Padre Santo, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Bendito Dios, gracias. Háblanos cada día acerca de esto, Señor, y enséñanos a vivir felices en comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Quieres ponerte en pie, por favor? Queremos tener un momento de oración. Tal vez hay aquí amigos, vecinos, hermanos que necesitan oración por un asunto especial y queremos tener un momento para ellos, pero quiero despedirte y que te vayas con esta palabra. Jesús quiere que aprendamos a ser felices en comunión con Él. Por eso mantenemos las cuentas claras con Dios y sobre todo guardamos la comunión con Él. Pero Dios quiere que vivas feliz. Dios quiere que vivas feliz. Amén. Dios te bendiga mucho. Saluda a todos los que encuentres en tu camino. Y si quieres invitar a almorzar a alguien, puedes hacerlo. Está permitido. Voy a pedir que el cuerpo ministerial se acerque, por favor. Y si tú tienes necesidad de oración por una enfermedad, por algún problema personal o económico, vamos a tener un tiempo aquí adelante. Voy a pedir solamente que no nos quedemos hablando en el recinto, en el salón, por respeto a los que van a estar aquí adelante, pero en el hall puedes seguir charlando y poniéndote al día con los hermanos y con los amigos. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Hasta el miércoles, aquí, reunión de varones y de mujeres. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz.